Saludos, mi nombre es Chantal Gómez. En esta presentación vamos a hablar de la queratitis bacteriana, una de las causas más importantes de pérdida visual de origen corneal a nivel mundial y sin duda una de las urgencias oftalmológicas que con mayor frecuencia vamos a encontrar en la práctica clínica. Pues la queratitis bacteriana se define como la infección del estroma corneal producida por microorganismos bacterianos que ocurre habitualmente tras una alteración previa del epitelio corneal, ya que ésta actúa normalmente como una barrera protectora frente a la invasión microbiana. Es importante entender desde el inicio que, a diferencia de otras superficies oculares, la córnea sana e intacta es extraordinariamente resistente a la infección bacteriana. Por eso, casi siempre existe un factor predisponente que rompe esa primera línea de defensa. Entonces, en la parte de epidemiología, la queratitis bacteriana representa una de las principales causas de ceguera corneal en el mundo, con una incidencia que varía según la región y que es normalmente mayor en países en vía de desarrollo, donde el trauma ocupacional y agrícola es más frecuente. En países desarrollados, el uso de lentes de contacto se ha convertido en el factor predominante de la mayoría de los casos, especialmente en población joven y económicamente activa. Se estima que la incidencia anual está entre 11 y 30 casos por cada 6.000 habitantes, cifra que aumenta conscientemente entre los usuarios habituales de lentes de contacto, quienes el riesgo puede ser hasta 10 veces mayor que en la población general. Ya en la parte de la clasificación clínica, desde el punto de vista clínico, la queratitis bacteriana se clasifica según su gravedad, en leves, moderadas y severas, tomando en cuenta el tamaño y la localización del infiltrado, la profundidad de afectación estromal, el grado de reacción de cámara anterior y la presencia o ausencia de adelgazamiento corneal. Esta clasificación es clínicamente relevante porque determina tanto la necesidad de hospitalización como la intensidad y la vía de administración del tratamiento de antibiótico. Entonces vamos a tener la queratitis leve, se define como aquella con un infiltrado corneal pequeño, generalmente menor de 2 milímetros de localización periférica o paracentral, con mínima o nula reacción de cámara anterior, sin adelgazamiento esternal significativo y sin compromiso del eje visual. Estos casos habitualmente pueden manejarse de forma ambulatoria. También tenemos la queratitis moderada, que esta se caracteriza por un infiltrado entre 2 o 6 milímetros que puede ser paracentral o central, con una reacción de cámara anterior presente pero sin epipión franco y con adelgazamiento esternal leve a moderado. Este grupo requiere un seguimiento clínico más estrecho, habitualmente en las primeras 24 a 48 horas, para confirmar respuesta adecuada al tratamiento. Y está también la queratitis severa, corresponde a un infiltrado mayor de 6 milímetros de localización central, con un compromiso estromal profundo, reacción de cámara anterior marcada, presencia de epipión y riesgo de adelgazamiento importante o perforación. En estos casos, así como aquello con compromiso escleral, sospecha de una perforación o falta de respuesta al tratamiento ambulatorio, requiere un manejo hospitalario. En otro orden tenemos los factores de riesgo. Entre ellos, los más relevantes se encuentra en primer lugar el uso de lentes de contacto, especialmente cuando hay un mal manejo de la higiene, uso prolongado durante el sueño o exposición a agua contaminada. Este es actualmente el factor de riesgo más frecuente en países desarrollados. También debemos considerar el traumatismo corneal, ya sea por cuerpos extraños, abrasión o cirugía ocular previa, incluyendo procedimientos refractivos. La enfermedad de la superficie ocular, como el ojo seco severo, las alteraciones del parpadeo o del cierre palpebral y el uso crónico de corticoides
tópico también predisponen a la infección. Finalmente, no podemos olvidar las condiciones sistémicas que comprometen la inmunidad, como la diabetes mellitus y el uso de lentes terapéuticas o vendaje ocular prolongado. En la parte de etiología, en cuanto a los microorganismos causales, los más frecuentes aislados son las bacterias gram positivos, sobre todo Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis. También están las bacterias gram negativas, como las Pseudomonas aeruginosa. Merece una mención especial porque es responsable de algunos de los cuadros más agresivos y de progresión más rápida, particularmente asociada al uso de lentes de contacto. También puede identificarse especie de Moracella, sobre todo en pacientes con alcoholismo crónico o inmunosupresión. Y en menor proporción están los enterobacterias. En la parte de la fisiopatología, el proceso comienza con la adherencia o agregación bacteriana al epitelio corneal previamente dañado. Una vez que la bacteria logra penetrar, se produce la colonización del estroma y liberación de toxinas y enzimas proteolíticas como colagenasas y proteasas, que degradan el colágeno estromal. A esto se suma una intensa respuesta inflamatoria del huésped con filtración de neutrófilos, que si bien buscan controlar la infección, contribuye de manera importante a la distribución tisular. Este círculo entre daño bacteriano directo y daño inmunomediado es lo que explica la rapidez con la que puede progresar una queratitis bacteriana no tratada hacia la perforación corneal. En la parte del cuadro clínico, pues clínicamente el paciente típico se presenta con dolor ocular intenso de inicio relativamente agudo, acompañado de fotofobia, sensación de cuerpo extraño y disminución de la agudeza visual, que será mayor cuanto más central esté la lesión. Al examen con lámpara de hendidura encontramos un infiltrado corneal focal de bordes generalmente mal definidos, con edema estromal, circulante y en muchos casos una úlcera epitelial, subyacente que se tiñe con fluoresceína. Es frecuente observar inyección conjuntiva y ciliar marcada, así como una reacción de cámara anterior, que puede llegar a manifestaciones como el pipión cuando la inflamación es severa. En los casos producidos por pseudomonas es característico un infiltrado con un aspecto necrótico, secreción mucopurulenta, abundante y una progresión particularmente rápida en cuestión de hora. Ya en el diagnóstico, es fundamentalmente clínico mediante el examen microscópico con lámpara de hendidura, pero ante todo infiltrado corneal significativo, especialmente si es central, mayor de 2 milímetros o se asocia a una reacción de cámara anterior. Está indicado realizar el raspado corneal para tinción de Gram y cultivo, tanto en medios para bacterias aerobias como si se sospecha para hongos o acantamoeba. Esto permite identificar el agente causal y justificar la terapia antibiótica según antigramas, lo cual es especialmente importante en caso que no responda al tratamiento empírico inicial. Ya en la parte de diagnóstico diferencial es fundamental diferenciar la queratitis bacteriana de otras entidades que pueden simular su presentación clínica. La queratitis herpética suele presentarse con una úlcera de patrón dendrítico y menor dolor relativo debido a la hipoestesia corneal asociada. La queratitis fúngica tiende a tener un curso más indolente con bordes en pluma o satélites característicos y deben sospecharse especialmente en pacientes con antecedentes de trauma con materia vegetal. La queratitis por acantamoeba, más frecuente en usuarios de lentes de contacto que se expone a agua no estéril, se distingue por un dolor desproporcionado al hallazgo clínico inicial y en etapas avanzadas por un infiltrado en anillo característico. Finalmente, la queratitis de origen inmunológico o marginal, asociadas a enfermedades como la rosácea ocular o las patologías autoinmunes.
suelen ser periféricas y no suelen asociarse a los hallazgos de cultivo positivos típicos de la infección bacteriana. En la parte del tratamiento, el pilar del tratamiento son los antibióticos típicos de amplio espectro iniciados de forma empírica mientras se esperan los resultados del cultivo. La frecuencia de instalación inicial suele ser muy alta, incluso cada hora, incluyendo dosis de carga durante las primeras horas, con reducción progresiva según la respuesta clínica. El uso de corticoides tópico es contravertido y en general se evita en la fase aguda inicial, reservándose para etapas posteriores y bajo estricta supervisión oftalmológica. Una vez que la infección está controlada, ya que su uso prematuro puede favorecer la progresión de la infección. El esquema terapéutico se ajusta previamente a la clasificación de gravedad que mencionamos anteriormente. En la queratitis leve, el manejo es ambulatorio con monoterapia de una fluoroquinolana de cuarta generación como mosifloxacino. Es aplicada cada 1 a 2 horas durante el día inicial y con un control clínico en 24 a 48 horas más o menos, dada su buena penetración corneal y amplio espectro. Este monoterapia suele ser suficiente sin necesidad de antibióticos fortificados. En la que la queratitis moderada se recomienda mantener la fluoroquinolana en monoterapia intensiva o bien iniciar terapia dual con un aminoglucósico asociado a una cefalosporina forticada, conservando la instilación horaria incluso durante la noche en las primeras 48 horas con un seguimiento diario hasta observar mejoría de la parte del infiltrado. En la queratitis severa, el tratamiento debe iniciarse con antibióticos fortificados preparados en farmacia como cefalocina o vancomicina, asociado a un minoglucósico como la trubomicina, para cubrir tanto gram positivo como gram negativo, en dosis de carga cada 5 a 15 minutos durante la primera hora y luego cada hora de forma alteraciones entre ambos fármacos. Estos casos habitualmente requieren manejo hospitalario, uso de ciclopléficos para el control del dolor y prevención de sinergias y evaluación quirúrgica temprana al sitio de riesgo de perforación. Ya en la parte de la complicación y pronóstico, si el tratamiento no es oportuno y adecuado, la queratitis bacteriana puede progresar hacia adelgazamiento estromal y perforación corneal con el consiguiente riesgo de endoftalmitis. Incluso en los casos que resuelven favorablemente puede quedar una cicatriz corneal residual, un astigmatismo irregular o una lecoma que afecta de forma permanente la agudeza visual, dependiendo de la localización y profundidad de la lesión. Por esta razón, el pronóstico visual depende directamente de la rapidez con la que se inicia el tratamiento y de la agresividad del microorganismo implicado. Ya por último, pues tenemos la prevención, que juega un papel central en el manejo de esta patología, sobre todo considerando que el principal factor de riesgo actual es modificable. La educación al paciente usuario de lentes de contacto sobre higiene adecuada, evitar el uso prolongado durante el sueño o no exponer los lentes al agua del grifo o de piscina y respetar los tiempos de reemplazo recomendados reduce significativamente la incidencia de queratitis bacteriana. Asimismo, el manejo oportuno de los traumatismos oculares, el uso racional y vigilado de corticoides tópicos y el control adecuado de enfermedades de la superficie ocular como el ojo seco, contribuyendo de forma importante a disminuir el riesgo de infección corneal.